esta tarde. Que el Señor les bendiga a todos. Agradecemos al Señor quien nos regala la vida, quien nos da la oportunidad de poder adorar y poder bendecir su nombre. Y también nos concede el privilegio de poder estar frente a cada uno de ustedes para poder compartir lo que es la palabra del Señor. Dios bendiga a cada uno de los hermanos, hermanas y amistades que se están conectando. Nos es un privilegio hermoso tenerles siempre en nuestra audiencia para poder escuchar la palabra del Señor y ese consejo que sin duda no dudamos es de mucha bendición para su vida. Así que es un privilegio darles la bienvenida a los que se están conectando y a los que lo harán durante el proceso mientras estemos llevando a cabo lo que es esta transmisión en vivo. Les saluda a su hermano y amigo Humberto Portillo. Dios nos concede en su gran amor el poder estar en esta comunidad de La Paz de Bolívar y pastorear lo que es la iglesia de Dios. Así que Dios bendiga conectando a aquellos que son parte de esta comunidad y aquellos que en otros lugares nos estarán escuchando, también les bendecimos en el nombre del Señor. Quiero tomar esta tarde un pasaje de la Escritura en la epístola que Pablo escribe a los Romanos, Romanos capítulo 5, vamos a leer del versículo 3 en adelante. La palabra del Señor dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la prueba no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor eterno, por la bendición que nos regalas, por el privilegio hermoso que nos concedes en esta tarde, poder estar nuevamente delante de tu presencia y tener el privilegio, Señor, de ser el canal a través del cual la bendición puede llegar hasta la vida de cada uno de aquellos que están al otro lado, Señor, de esta pantalla, para poder escuchar, para poder mirar y edificar su vida, Señor, a través de tu consejo. Ruego, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que atraiga la atención, el que cautive el pensamiento y el que se encargue de encarnar esta palabra en la vida de cada uno de los oyentes. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Esta tarde quiero reflexionar bajo este pensamiento: ¿para qué sirven las pruebas? Ese es el pensamiento sobre el cual vamos a estar reflexionando durante esta tarde. Una característica de los auténticos cristianos es precisamente la de ser victoriosos en medio de las pruebas. Muchas veces Dios permite que pasemos por dificultades porque desea hacer algo en nuestra vida, desea formar nuestro carácter o quitar algún mal hábito que se está arraigado en cada uno de nosotros. Pero si de algo podemos estar seguros, es que las pruebas no llegan a nuestra vida por casualidad o simplemente por hacernos pasar un mal rato. No, en cada situación difícil que nosotros enfrentamos, Dios siempre tiene un propósito que llevar a cabo. Se dice que en cierto lugar había un hombre llamado Mario, el cual carecía de vehículo y por ende le tocaba viajar en autobús. Cierto día caminó rumbo al lugar donde tomaba el autobús. Al llegar ahí había muchas personas, pero para su sorpresa, cuando venía el autobús, por alguna razón no se detuvo y todos se quedaron esperando. De repente pudieron darse una serie de reacciones. Algunos estaban
maldiciendo al motorista porque no se había detenido. A otros se les podía notar el escenario, solamente observaba y pensaba, decía, voy a llegar tarde a mi trabajo. 15 minutos después venía el otro colectivo y pudieron abordar el bus y siguieron su camino tranquilamente. Cuando habían avanzado unos 2 kilómetros, de repente vieron ambulancias, vieron patrullas, y esto había sucedido. Para sorpresa de ellos, cuando se acercaron, se dieron un autobús que manejaba aquel chofer que no lo... Así que esa situación uno pudiera... Hay cosas que pasan en la vida que nosotros a veces no comprendemos, pero que Dios a nosotros nos está librando de algo. Nosotros no logramos entender esa situación y comenzamos a cuestionar, comenzamos muchas veces a decir cosas que no edifican ni benefician ni la nuestra ni la de los demás. Por eso es importante que en esta tarde nosotros consideremos este tema. ¿Para qué sirven las pruebas? En primer lugar, las pruebas sirven para mostrar que estamos hechos. La prueba, por así decirlo, es el de calidad. Entonces, como decía anteriormente, las pruebas son el control de calidad que Dios tiene dentro de la iglesia, y su función es como la de un termómetro, el cual va midiendo la calidad de nuestra fe. Pero no solamente mide lo que es nuestra fe, sino también nuestra paciencia, lo que es el amor, lo que es la mansedumbre. Y solo por medio de las pruebas es que nosotros podemos crecer en nuestra vida espiritual, pues tienen como fin demostrar que la clase de cristianos somos nosotros. Es decir, que a través de los problemas de la vida se prueba si de verdad nosotros amamos a Dios. Ahora, mire qué interesante esto, porque en la medida que las dificultades vienen a nuestra vida, eso nos sirve para poder arraigarnos en Dios. No hay uno de nosotros que no haya pasado por momentos difíciles en esta vida. O que en este momento usted esté pasando algunas dificultades, usted esté pasando pruebas y usted está diciendo, Señor, ¿por qué a mí? No entiendo por qué esta situación está sucediendo. Pero sabe, en medio de estas circunstancias adversas, nosotros necesitamos aprender a confiar y a saber esperar en Dios. La gran mayoría hemos tenido situaciones donde quizás hemos estado a punto de tirar la toalla. Hemos estado a punto de rendirnos porque sentíamos que éramos incapaces de poder enfrentar esa batalla en nuestra propia fuerza. Pero a través de la palabra nosotros, que las pruebas nos ayudan a demostrar lo que es nuestro crecimiento, que deben de producir gozo en nuestra vida, perseverancia y madurez en la fe. Y usted podrá decirme, pastor, no es tan fácil gozarse en las pruebas. Claro que no es fácil, pero es ahí donde verdaderamente nosotros demostramos nuestro amor por Dios. Es ahí cuando verdaderamente nosotros demostramos que la fe que profesamos no es solamente una fe de labios, sino una fe firme. Por eso las pruebas nos ayudan a mostrar nuestra fidelidad a Dios, a mostrar nuestra fidelidad a Dios, y nos enseñan a esperar con paciencia la respuesta de nuestro Señor. Porque sabe, a través de las pruebas muchas veces nuestro carácter está siendo... Dios está trabajando, Dios está moldeando nuestras vidas, porque muchas veces nosotros reaccionamos de una manera que no debería ser. Como cristianos somos llamados a mostrar la mansedumbre que Cristo nos dio como un ejemplo para que nosotros podamos actuar.
Así que las pruebas nos ayudan a eso. Cuando nosotros leemos el pasaje que tenemos de base, comenzamos a entender el porqué de esto. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. En medio de la prueba, mi estimado hermano, mi estimado amigo, no tenemos más que hacer sino solamente esperar. Si usted se desespera y toma una decisión, es posible que la decisión sea equivocada, como lo que yo mencioné en lo que fue la introducción. Las pruebas tienen como propósito ayudarnos a crecer y producir cambios positivos en cada uno de nosotros. Dios nos cambiará las circunstancias. Cuando nosotros pasamos por una prueba, tratar con cada uno de nosotros, y lo hace a través de los problemas, porque por medio de ellos logramos crear cambios necesarios en nuestra vida. O sea, a veces nosotros le pedimos a Dios que cambie las circunstancias porque no queremos sufrir, y le entiendo, porque pero el sufrimiento a nosotros nos capacita para poder entender a otros. El sufrimiento nos hace más sensibles, nos hace más dóciles. El sufrimiento moldea nuestro carácter y nos va transformando en lo que Dios quiere que nosotros seamos. Porque precisamente esto nos ayuda a hacer cambios positivos en nuestra vida. La prueba durará el tiempo que Dios considere necesario. Quizás no suene lógico lo que voy a decir. Cuando a tu vida llega la prueba, regocíjate porque Dios quiere llevarte a otro nivel. Cuando hayas pasado la prueba, te darás cuenta que ya no eres la misma, que ya no eres el mismo, que tu vida ha sido transformada, que tu vida ha sido moldeada, que tu vida ha sido cambiada y que Dios permitió que esa situación llegara a tu vida para que verdaderamente fueras distinto. Quizás la prueba te ha llegado y tú has estado pensando, pero si es que yo soy hijo de Dios, ¿pero de verdad has tenido una relación cercana con Él? ¿O solamente has tenido el nombre de decir yo soy cristiano? Son cosas que nosotros tenemos que reflexionar. La prueba durará el tiempo que Dios considere necesario. No el tiempo que yo quiera, no el tiempo que yo decida, sino el tiempo que Dios considere necesario para moldearme. ¿Por qué? La prueba es el horno de Dios para nuestra vida y a través de ella nosotros vamos madurando en nuestra fe. ¿Por qué? Porque el horno estará encendido el tiempo necesario, a la temperatura correcta, para que llegues donde Él te quiere llevar. Mira, cuando nosotros hablamos en la vida cristiana, hablamos de ir al cielo y qué bueno. Pero para ir al cielo hay que cumplir requisitos. Para ir al cielo, sencillamente tenemos que pasar por todos estos procesos que van formando y transformando nuestra vida, que van cambiando este cuerpo de la debilidad nuestra en la fortaleza que Dios nos da. Vamos a tener que pasar por esa situación. Algunas veces las pruebas son largas porque nosotros no las aprobamos. O sea, nosotros no reconocemos y en vez de aceptar que quizá por uno de nuestros errores ha venido tal circunstancia, entonces mejor, ¿verdad? Estamos diciendo que no lo merecemos. Por eso es necesario examinarse y estar atentos a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios nos da sabiduría para pasar por encima de las circunstancias, aun cuando se trate de una corrección. Yo quiero leer un pasaje de la Escritura en el libro de Job, en el capítulo 5. Vamos a leer el verso 17. Job capítulo 5, el versículo 17. Vamos a ver qué nos dice ahí la palabra del Señor. Dice la Escritura: así que bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso,
porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo. Pues aún con las piedras del campo tendrás un pacto y las fieras del campo estarán en paz contigo. Pero ¿cuándo sucederá eso? Cuando hayas pasado por las pruebas. Cuando pasamos por las pruebas, si hacemos cambios en nuestra vida, podemos lograr precisamente que los propósitos de Dios se vayan transformando para bien. Cuando nosotros leemos el libro del profeta Jonás, un pequeño libro, nos habla precisamente de una ciudad que había caído en grande maldad y esa maldad había subido delante de la presencia del Señor. Dios ha decidido destruirla, pero no sin antes enviar un mensajero, y ese mensajero era el profeta Jonás. Jonás tuvo que pasar por un proceso del cual seguramente tú ya conoces, pero a donde quiero llegar es que cuando los habitantes de esta ciudad se dan cuenta de que hay una amenaza de muerte, de que hay un decreto ya dado de parte del Señor para destruir a todos los habitantes de la ciudad, el rey que escucha la palabra es el primero en tomar acción. Y aunque quizá no tenía ninguna relación con Dios, decreta que haya humillación, decreta que haya ayuno, decreta que haya una actitud de reconocimiento de sus errores. Y mira qué bonito. ¿Por qué? Porque Dios, al ver la actitud que ellos han tenido, Dios decide no hacerles el mal que había dicho que les iba a hacer. O sea que el arrepentimiento detiene el castigo. Dios, en su conocimiento previo, puso en el señor presidente de la República el que este día se decretara un día de oración a nivel nacional. Y qué bueno por todos aquellos que han participado, que han estado unidos, que han estado involucrados en este clamor. Porque sabe, cuando tú oras, antes de que otro sea beneficiado, el beneficiado eres tú mismo. Porque estás cultivando tu relación con Dios, porque estás cultivando tu relación con Él. Y aparte de ello, estás intercediendo por aquellos que amas, por aquellos que son parte de tu familia, que son parte de tu comunidad. Todos quisiéramos de que esta peste abandone nuestro país, pero aunque nosotros lo quisiéramos, no siempre sucede. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Seguir esperando con paciencia. Pero es interesante notar en el libro de Jonás la actitud de los ninivitas, porque ellos se arrepintieron, o sea, decidieron hacer cambios en su vida y Dios decidió perdonarlos. Las pruebas tienen como propósito enseñarnos que no somos un producto terminado. Nosotros no somos un producto terminado, estamos en proceso de construcción. Y cuando una casa está en proceso de construcción, significa que como no está terminada, los materiales están dispersos. Pero a medida el tiempo va pasando, cada cosa va tomando su lugar, y así es nuestra vida en el ambiente espiritual. Se cuenta la historia de una pareja que le gustaba visitar las pequeñas tiendas en el centro de la ciudad. Un día, mientras daban ese paseo, al entrar en una de ellas, se quedaron fascinadas al ver una bonita taza. La joven le dice a quien está atendiendo: ¿será que puedo ver esa taza? Nunca he visto algo tan fino. Una vez estando en las manos de la joven, la taza comenzó a contar su historia y le dijo: usted debe saber que yo no siempre he sido la taza que usted está sosteniendo entre sus manos.
Hace mucho tiempo yo solamente era un poco de barro, pero un artesano me tomó en sus manos y me fue dando forma. Llegó el momento en el que me desesperé y grité: por favor, déjeme en paz. Pero mi amo solo sonrió y me dijo: aguanta un poco más, todavía no es el tiempo. Después me puso en un horno, nunca había sentido tanto calor. Toqué la puerta del horno y a través de la ventanilla pude leer los labios de mi amo que me decía: aguanta un poco más, todavía no es el tiempo. Cuando al fin abrió la puerta, mi artesano me puso en un estante, pero apenas me había refrescado, me comenzó a raspar y a lijar. No sé cómo acabó conmigo. Me daba vueltas, me miraba de arriba abajo. Por último, me aplicó meticulosamente varias pinturas. Sentía que me ahogaba. Por favor, déjeme en paz, le gritaba a mi artesano, pero él solo decía: aguanta un poco más, todavía no es el tiempo. Al fin, cuando pensé que había terminado aquello, me metió en otro horno mucho más caliente que el primero. Ahora sí pensé que terminaría con mi vida. Le rogué y le imploré a mi artesano y solo decía: aguanta un poco más, todavía no es el tiempo. Me pregunté entonces si había esperanza, si lograría sobrevivir aquellos tratos y abandonos, pero por alguna razón aguanté todo aquello. Fue entonces que se abrió la puerta. Mi artesano me tomó cariñosamente y me llevó a un lugar diferente. Era precioso. Ahí vi a todas las tazas, eran maravillosas, verdaderas obras de arte. Resplandecían como ocurre en los sueños. No pasó mucho tiempo cuando descubrí en una fina tienda y ante mí había un espejo. Y una de esas tazas maravillosas era yo. No podía creerlo. Esa no podía ser yo. Mi artesano entonces me dijo: yo sé que sufriste al ser moldeada por mis manos. Mira ahora tu hermosa figura. Sé que pasaste terribles calores, pero ahora observa tu sólida consistencia. Sé que sufriste con las raspadas y pulidas, pero mira ahora la finura de tu presencia. Y la pintura te provocaba náusea, pero contempla ahora tu hermosura. Y si te hubiera dejado como estabas, ¿qué habría pasado? Ahora eres una obra terminada. Lo imaginé cuando te comencé a formar. Querido hermano y amigo que me escuchas, usted es como esa tacita en las manos del mejor alfarero. Ese alfarero se llama Dios. Confía en sus amorosas manos, aunque muchas veces no comprendas por qué permite que el sufrimiento llegue a ti. Aguanta un poco más y serás el hijo o la hija que Dios soñó toda la eternidad. Es importante comprender que Dios está formando nuestras vidas. Es importante entender que Él es el alfarero. Como el alfarero moldea el barro, así el Señor moldea cada una de nuestras vidas. Y las pruebas son parte de la técnica que Dios utiliza para llevar a cabo su propósito. Mientras tanto, es necesario que nos demos cuenta que Dios está tratando con nosotros. Por medio de las circunstancias difíciles, será precisamente salir de la prueba. No es tan fácil, pero si Dios está con nosotros, vamos a poder vencer. No podemos decirle a Dios que no lo haga. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Él es nuestro hacedor. Así que si usted está pasando por una situación adversa, yo solamente puedo decirle: aguante un poco más. La prueba pasará y entonces usted podrá cantar al Señor, usted podrá dar gloria a Dios, usted podrá exaltarlo y reconocer que cuando usted lo más lo necesitaba, su presencia estuvo ahí. Las pruebas nos ayudan a ejercitar nuestros sentidos espirituales. Esto se logra a través del ejercicio de la fe, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra de Dios. Dios espera que nosotros le creamos en medio de la prueba.
Que nosotros nos mantengamos firmes, que estemos siempre de pie. Debemos creer que Dios es más grande que cualquier situación que estemos enfrentando. Cualquier situación que nosotros podamos estar enfrentando se queda pequeña comparada con el Señor. El Dios que tú y yo tenemos es un Dios grande, es un Dios excelso. Por eso, nosotros en sus manos estamos seguros. Debemos saber que Dios traerá recompensa a nuestra vida. Cuando somos resistentes, siempre habrá una bendición esperando al otro lado del camino. Muchos se retiran antes en medio de la prueba y por esa causa no disfrutan de la bendición. Quinto lugar, y para ir terminando ya esta reflexión, las pruebas tienen como propósito transformarse en bendición. No hay prueba que no podamos superar y el Señor lo conoce perfectamente. El Señor sabe cuáles son nuestras fortalezas, sabe cuáles son nuestros límites, sabe hasta dónde podemos llegar. El Señor conoce tu corazón, conoce tus virtudes, conoce tus debilidades y nunca nos dará una prueba que no podamos vencer. Nunca nos va a dar una prueba que nosotros no podamos superar. Con la prueba el Señor también te dará la salida. En medio de la prueba solamente debemos de consultarle a Él y estar atentos para oír lo que Él tiene que decirnos. No rendirnos y esforzarnos para poder ejecutar su voluntad. Entonces nosotros, al escuchar la voz de Dios, al escuchar la voz del Señor y disponernos para hacer su voluntad, significa que vamos por el camino de la victoria. Para obtener la victoria necesitamos escuchar la voz de nuestro capitán. ¿Y quién es ese capitán? Ese capitán es el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Debemos de pedir precisamente que abra nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para poder oír y ver más allá. Debemos de estar atentos a lo que dicte nuestro capitán y sentir la guianza de su palabra, porque eso nos da confianza para poder obtener la victoria. Dejémonos guiar por la palabra del Señor, porque el salmista dijo que es como una lámpara a nuestros pies, es una lumbrera para nuestro camino. Entonces eso significa que podemos confiar en Él. La prueba es una muestra de que tú estás en el camino correcto. Jesús dijo en cierta oportunidad: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pero tú y yo vamos en ese camino. Tú y yo encontramos ese camino angosto y con la ayuda del Señor podemos caminar cada día. Cuando estés en pruebas, da gracias a Dios porque vas por el camino del crecimiento. Alguien dijo por ahí: los perros ladran, es porque estamos caminando. Satanás tratará de hacerte caer. Satanás tratará de detenerte en tu propósito. Pero oye, tú y yo somos guerreros. Y como guerreros Dios nos da la fuerza. Pero si eso fuera poco, la Biblia dice que Él va delante de nosotros para pelear nuestras batallas. Quiero concluir esta reflexión diciendo: los cristianos tenemos que ver las pruebas como una bendición de Dios, ya que la bendición de Dios se ve a través de las pruebas. Si tú estás bien y no tienes ningún problema, ni físico, ni económico, en tu familia, ni en tu trabajo, y todas las cosas marchan bien, la pregunta es: ¿dónde va a manifestar su gloria a Dios? Eso significa que por más que nosotros tratemos de evitar las dificultades de la vida, siempre van a llegar, siempre nos... ¿Por qué? Porque precisamente ahí se manifiesta el poder de Dios. Ahora, el que hayan pruebas no significa que Dios ha dejado de amarte de ninguna manera, sino que precisamente a través de esa situación el Señor va puliendo tu vida hasta llegar a ser la obra terminada que el Señor quiere que tú seas. Las pruebas superadas sirven de testimonio
para llevar a otros a los pies de Cristo, para alentar la fe de aquellos que están pasando dificultades. Es necesario que los cristianos pasemos por situaciones difíciles para que Dios muestre su poder. Y una de esas situaciones que nosotros estamos viviendo hoy es para que Dios se glorifique. El tiempo pasará y cuando haya pasado esto, tú te acordarás y te darás cuenta por dónde nos ha traído el Señor, por dónde nos ha llevado, pero nos ha llevado siempre en bendición. Así que ánimo mi hermano, ánimo mi hermana, el Señor está contigo y de su fuerza tomamos nosotros para poder seguir hacia adelante. Solamente quiero dar gracias a Dios porque me ha dado esta oportunidad y bendecir a cada uno de los que han estado conectados, escuchando esta reflexión. Deseo que el Señor bendiga sus vidas, bendiga sus familias. Oramos a Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por la bendición que nos has dado, por el privilegio que nos has concedido. Señor, yo sé que tú eres bueno y en tus misericordias has de bendecir a todos los que en ti confían. Padre, a ti sea la honra y la gloria, y te ruego que bendigas a todas aquellas personas que tienen la oportunidad de vernos a través de esta plataforma. Señor, bendice sus vidas, bendice sus familias, ayúdalos cada día, protégelos con tu mano poderosa. Te damos gracias, mi Señor y Dios. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. No más me resta invitarles a todos el día martes, si Dios así lo permite, 4:30 de la tarde nos volvemos a conectar para estar en sintonía con el Señor. Dios les bendiga.